Está Ricardo Rajendorfer, está Juan Alonso y está Leopoldo Moró, quien fue uno de los primeros en decir que la Gendarmería estaba implicada. ¿Qué lectura hace todo esto y a medida que se va conociendo más detalles, bueno, del allanamiento que hizo hoy el juez? ¿Qué va sacando en limpio, Leopoldo? Bueno, yo no me voy a meter en la cuestión de la investigación en sí mismo, además acá hay gente que ha trabajado mucho en el tema, tampoco tengo acceso al expediente. Pero lo que me va quedando claro en términos de las responsabilidades políticas, que en todo caso es lo que me atañe, es que la cuestión aquí está centrada en un aspecto que es evitar a toda costa que se establezca la responsabilidad mediata que tuvo Nochetti en este operativo. Más allá de la responsabilidad que tiene la Gendarmería, un gendarme, 100 gendarmes, la Gendarmería como institución. El juez hace todo esto porque no quiere autoincriminarse. En realidad, el juez estuvo involucrado en este operativo. Y además no quiere incriminarlo a Nochetti, porque si lo incrimina a Nochetti, esto pasa a una categoría superior. Claro. El concepto de responsabilidad mediata en los delitos de lesa humanidad fue establecido por la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares y establece que cuando un funcionario tiene control del hecho, aunque no esté físicamente en el lugar, por ejemplo Videla, o los comandantes tenían control de los hechos, tienen una responsabilidad inmediata. Esto queda aprobado, Nochetti participó de la planificación, de la incitación y del control de la ejecución de este operativo. Pero además estaban los comandantes. Bueno, ahí, los comandantes son los ejecutores, pero la responsabilidad política de la conducción, la planificación, la tiene Nochetti. Si esto es así, que es así, evidentemente ya no basta o no alcanza con aplicar una responsabilidad judicial. Hay una responsabilidad política de Nochetti, de la ministra e incluso va más arriba. A ver, Leopoldo, vamos a tenerlo acá porque esto que usted está diciendo es muy importante y me da pie para preguntarle a Ricardo sobre esto que veíamos que ustedes publicaron en Tiempo Argentino. Mensajes que complican más a Nochetti, ¿no? Exactamente. Son mensajes que no solo complican a Nochetti, sino que complican de alguna manera al propio magistrado, porque con respecto a el llamado que efectúa a Gendarmería, que figura en el peritaje efectuado por la Policía Federal y también figura en el parte de inteligencia emitido por el Escuadrón Esquel, queda establecido que la información anticipada a 9 días venía únicamente del juez. Claro. Ahora bien, eso ¿No podía venir de la explica... fiscal? ¿Cómo? ¿No podía venir de la fiscal? No, venía del juez, aunque, digamos, hay una situación bastante, yo diría, promiscua con la fiscal. Bueno, la secretaria de la fiscal es la esposa del juez Otranto. Pero además, más allá del caso de nepotismo simple, la secretaria letrada Rafaela Racono, que es la esposa del juez, tiene mucha influencia sobre la fiscal, tiene muchísima influencia, yo diría, en grado de manipulación. En consecuencia, dada la cercanía con el doctor Otranto, la cercanía matrimonial con el doctor Otranto, se podría decir que el magistrado, el juez federal, duerme con la fiscalía, por un lado. Por otro lado, es evidente que la aprehensión o el miedo o la negativa que tiene el doctor Otranto en revisar las llamadas telefónicas del doctor Nochetti tiene que ver con el pavor de encontrarse a sí mismo, o mejor dicho, por eso no quiere hacer la triangulación de llamados o los cruces de llamados. Exactamente. Porque podría surgir que el propio juez esté en los llamados de Otranto. Exactamente. Y además hay otro elemento que todavía no salió a la luz, que todavía se esperan los resultados y que tal vez sea el más palmario, que es lo siguiente: los discos rígidos de las computadoras de Gendarmería. Entre esos discos rígidos estarían los discos rígidos de inteligencia, y es posible que en esos discos rígidos aparezca el hecho de que Santiago pudo haber sido seguido, pudo haber sido espiado
a su llegada a El Bolsón. ¿Por qué? Porque era un pibe que tenía cierta cercanía con la comunidad mapuche o con la gente del Bolsón que tenía relación con la comunidad mapuche. Y en base a lo que vos también publicaste, Ricardo, los mensajes entre los gendarmes, tenemos ahí las placas. Los mensajes con los gendarmes son absolutamente reveladores. Hay uno, por ejemplo, que acá lo tenés en pantalla, mirá. Intercambio de mensaje entre un gendarme y su esposa. Exactamente. La esposa le dice: te pregunto, están haciendo allanamiento en Esquel, ¿sabés algo por el tal Santiago que se perdió después de la manifestación mapuche, esa donde vos estuviste? El gendarme le responde: sí, es en Leleque, cerca del Maitén y el Bolsón, pero Gendarmería lo detuvo, pero lo liberaron, y de ahí no se sabe más nada. ¡Guau! ¡Qué quilombo!, le dice la esposa. Esa declaración... Es fuerte esto. Otra vez dicen que lo tuvieron ellos. Lo tuvieron ellos. Y por otra parte, a mí esa declaración me hizo acordar a un mensaje, un texto que había colgado, que había subido un periodista llamado Bustos de Chubut, que es un tipo muy relacionado con la gendarmería, que dice justamente... Gerente de una minería. Gerente de una minería, exactamente, que dice justamente en un tuit que... con nombre, apellido y número de documento. En Facebook lo pone. En Facebook. Nombre, apellido y número de documento. Exactamente, dice que fue detenido, que primero la gendarmería muy amablemente, estoy repitiendo palabras textuales... Bustos, exactamente. Lo dijimos acá, lo comentamos, está en el exactamente. Bueno, el día después del 1 de agosto, el 2 de agosto. Claro. Exactamente lo mismo que este señor. Y después, las declaraciones que hacen los gendarmes frente al juez Otranto también desarman la versión el testimonio oficial. del que acabamos de escuchar, Daniel Alejandro Gómez ante Barberis, que dice lo agarraron y lo tenían exactamente, ahí. Pero ante el juez Orrego, un sargento Orrego, dice que primero desarma la versión de Escola, que no se acercaron a 40 metros del río. Exacto, bueno, miente ahí. Y después Escola, ¿no? Hay otro, Soilán, o algo así, Soilán, que dice, se escuchó que alguien gritó: lo tenemos. Sí, lo tenemos. Lo que ratifica, y que esto es exclusiva, Daniel Alejandro Gómez en el audio que poníamos en el interrogatorio que le hace Barberi. Ahora, Leopoldo, ¿puede el juez anticipar hipótesis como hace en el Diario de la Nación? ¿Se podría haber ahogado, lo llevaron? ¿Puede un juez anticipar esa hipótesis? No. Los jueces no pueden hacer suposiciones y menos utilizar expresiones como creo que pasó. No son creyentes los jueces. Pruebas. Los jueces son personas imparciales que frente a la acumulación de determinadas pruebas, indicios, circunstancias, actúan en consecuencia. Por eso insisto, el problema del juez es que el juez no quiere, lo acaban ustedes de ratificar, no quiere autoincriminarse. Y tampoco quiere incriminarlo a Nochetti porque hay un ida y vuelta. El juez, además de comunicarse Nochetti permanentemente con la Gendarmería en operaciones, antes, después, durante, también hizo lo propio con el juez. Entonces, este es el punto. Aunque si nos vamos un poco más atrás, esa responsabilidad mediata puede alcanzar incluso al propio presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque esto se originó en una circunstancia que todos conocemos. El presidente estuvo el año pasado en la zona, en lo de Lewis. A partir de esa circunstancia, se empezó a actuar en ese territorio de una manera de hostilidad, de acosamiento, etcétera. Ya hubo episodios en el mes de enero de este año, hubo persecución, digámoslo con todas las letras, esto se conoció porque Santiago Maldonado no era mapuche. Si hubiera desaparecido un mapuche, tal vez ni siquiera nos hubiéramos enterado. Santiago era un chico artesano, tenía hermanos comerciantes, una familia de sectores medios en Leopoldo, no se mayo. impone una nueva interpelación a la ministra, no se impone pedir que el juez sea corrido de la causa, digo, porque la verdad que si no parece que vivimos juicio en la político selva. al juez, bueno, que si no parece parece que todo es lo mismo, vivimos en la selva, o sea, nadie controla nada, nadie hace... el pedido de apartamiento del juez ya está hecho. Sí, bueno, pero... Ya está hecho. Pero ¿cuánto tiempo se hace con una desaparición de personas? Bueno, porque la se está buscando una ministra persona para ver si está con vida. al Senado y mintió descaradamente. Porque tenemos que... pero ahora hay elementos nuevos. Bueno, pero un poquito. Tenemos que acordarnos de dónde arrancó esto. ¿De dónde arrancó esto?
Esto arrancó de la negación total. No, la gendarmería no estaba, Nochetti había pasado por el lugar a saludar. La ministra no es que tiene que volver al Congreso, la ministra se tiene que ir a su casa, tiene que renunciar Nochetti, y efectivamente el juez, como mínimo, los tendría que haber llamado a declaración testimonial, y si encontraba contradicciones, indagarlos ya en condición de procesados por esa responsabilidad. Pero no, parece que no tiene muchas intenciones de renunciar. Pero, a ver, estamos en un contexto donde la concentración de poder que ha generado violencia institucional, cuya máxima expresión es la desaparición de Santiago, te pone en esta situación. A ver, entonces hay Gustavo, una cuestión de carácter cultural. Vos fijate, después de todo lo que hemos pasado en la Argentina, y esto se lo digo particularmente a los radicales si me aguantan un segundo, después de todo lo que hemos pasado en la Argentina, después de que Alfonsín heredó un Estado organizado para matar y lo tuvo que democratizar, en la Argentina estamos discutiendo otra vez el derecho a la vida. Totalmente. Y yo tengo que discutir, no ya con los diarios, con Durán Barba, con Manieto, con Bonadío y sus resentimientos, sino con mucha gente del común, si hay en la Argentina derecho a la vida o no. Porque pareciera que para Santiago Maldonado hay en algunos sectores de la sociedad que no tiene derecho a la vida. Exactamente. Porque es hippie, porque es artesano. Bueno, lo niegan, no lo nombran. Ponen el tatuador, el hippie, no lo nombran, lo niegan, es tremendo. Entonces guarda, muchacho, con lo que está pasando. Gustavo, Juan. hay un par de datos importantes en relación al contexto, como bien decía Ricardo hace un rato. Esta intrusión reciente del juez Otranto, sin avisarle a las partes, después de las 7 de la mañana, es decir, con las fuerzas policiales desde las 5 de la mañana en la Ruta 40, se da de forma inédita cuando él, digamos, es seriamente cuestionado incluso por la Cámara, porque la familia Maldonado el jueves a las 11 de la mañana tiene cita en la Cámara de Comodoro Rivadavia para hablar de la recusación del juez Otranto. Es decir, el juez Otranto decide, luego de la nota en La Nación, allanar esta mañana en este contexto. Y además, en referencia a lo que decía Leopoldo, la denuncia de la Liga Argentina por el Derecho del Hombre va a Cámara. Claro. Va a Cámara por el tema de, digamos, el encubrimiento de Patricia Bullrich. Y quiero mencionar un par de casos que también están en la nota que realicé el fin de semana para Nuestras Voces y van de la mano del trabajo que hizo Ricardo en Tiempo Argentino. Allí hay un sin lugar con un gendarme en particular que es el subalférez Echazú. Echazú está en serios problemas porque esa profusión de declaraciones de la cual llenó el expediente tanto Barberis como Cané, que Cané está presente en las audiencias con los testigos. Gonzalo Cané es un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es el nexo y con está la presente justicia. En las audiencias con los testigos, mapuches y gendarmes. Bueno, allí declararon... Ahí está Echazú. Ahí está Echazú, que vuelve imagen, con un arma en la mano derecha. Esa es precisamente cuando Echazú regresa del río con el pómulo derecho fracturado. Sí, y vuelve con un arma. Y vuelve con una escopeta en la mano. En la mano. Bueno, los gendarmes, compañeros de Echazú, Ramos, que es enfermero, Soilán, que mencionaba Ricardo, y Cardoso, escopetero, dicen claramente que Echazú fue herido dentro de la Pulofa en Resistencia a Cuyamen, no afuera, con lo cual el delito en flagrancia no era tal. Es decir, que la gendarmería actuó de forma absolutamente ilegal. Es ilegal el ingreso de la gendarmería al predio de los Mapuches. Y otra cosa muy importante que hace a lo que sucedió hoy, si me permitís un segundo. Hoy no solamente el juez Otranto presentó al testigo Matías Santana y a toda la comunidad mapuche que estaba allí en el kilómetro... presentar es... esposar con precintos de plástico. Siento que Matías es testigo clave y denunció a la gendarmería. Y lo denunció la madre. Que fue más allá, Gustavo. Esto es muy grave porque yo estuve hablando con la comunidad Vuelta del Río, que son vecinos de la Pulofa en Resistencia y no tienen absolutamente nada que ver con la Pulofa en Resistencia a Cuyamen. ¿Qué denuncia la comunidad Vuelta del Río? Denuncia que la Policía Federal allanó la casa de Alberto Huinilao, que es una familia que hace décadas que vive allí, lo presentó y a pesar de que no tenían orden de allanamiento, lo presentaron igual por las dudas, le dieron vuelta a toda la casa y estuvieron 7 horas destruyéndole su casa. No, además lo que se puede plantar, lo que pueden plantar... Porque es vecino de la Pulof. ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué los presentan? Para ver si pueden plantarles algo ahí adentro. Vos sabés que decía Juan respecto a que está presente este funcionario Cané. Eso es absolutamente ilegal. Es más, en una declaración testimonial...
ni siquiera podés ir acompañado del abogado. La tenés que hacer vos frente al juez o frente al secretario. Solamente podés ir acompañado de un abogado si la declaración pasa a ser indagatoria. Pero si es testimonial, ni siquiera entra el abogado. Me permite entonces que ir a Esquel. Estamos con Adrián Saloña, nuestro compañero que hace varios días ya está cubriendo día a día, que hoy estuvo cubriendo allí este allanamiento, que tenemos entendido ya terminó sin ningún resultado, Adrián, ¿no? Sin resultados. Buenas noches, Gustavo. Lo anticipábamos a la mañana en Radio 10, en tu programa. Este allanamiento sorpresivo, prácticamente nadie sabía. Fue un allanamiento a solas porque a Sergio Maldonado, como sabés, no lo dejaron pasar. Dos momentos tensos vivimos en la ruta cuando puede sortear una especie de puesto policial Sergio Maldonado, pero cuando llega a la tranquera, el juez Otranto le dice, usted no puede pasar. Bueno, lamentablemente se tiene que volver, el hermano de Santiago Maldonado. Y después un segundo momento de tensión se vivió en la ruta nacional 40, que estuvo cortada durante 16 horas. Me dicen también que la cortaron a las 12 de la noche para que solamente las fuerzas de seguridad, el juez Otranto, puedan circular por allí. Pero el otro momento de tensión, te decía Gustavo, fue cuando nos enteramos que había una detenida, que se trataba de una integrante de la comunidad Pulov. Nosotros estábamos en vivo ese momento y no te imaginás la camioneta blanca con sirena, pero sin identificación, a la velocidad que pasó por delante nuestro con la detenida en su interior. Realmente fue impresionante, por eso lo estamos contando, pero lo que dijo el juez, o por lo menos el resultado, dio negativo, no encontraron absolutamente nada. Lo que nos enteramos es que el objetivo, Gustavo, del procedimiento era para buscar una mochila y los 3 celulares que pertenecían a Santiago Maldonado. No encontraron absolutamente nada. Estaba la fiscal. ¿Va a seguir mañana? ¿Tenés idea, Adrián? ¿O no? ¿Ya no? En principio no, por la fuente que estamos consultando, en principio no, y mañana estarían declarando los integrantes de la comunidad mapuche. Hay 2 declaraciones importantes que van a acreditar que vieron a Pablo Nochetti en la comisaría Lelele, que es muy cerca de allí. Bueno, gracias Adrián, buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí hay otra, recién Ariel Garbás me lo mandaba, el tema del teléfono. Dice, imposible, dice Garbás, que busquen dentro de la comunidad mapuche donde no hay señal cuando el teléfono se activó en las cercanías de Esquel. Bueno, le han pedido al juez, ¿no?, que perite el teléfono 10 días antes y 10 días después del 2 de agosto, y el juez insiste en pedir solamente el 2 y el 3 de agosto. Y hay tecnología en la Argentina, sin necesidad de pedir el exhorto a Chile, para que ese teléfono sea peritado aquí. Y así lo ha sostenido Garbat. Y el defensor Machado se lo ha pedido repetidas veces al juez Otranto, y el juez Otranto se niega persistentemente. Solamente está interesado en peritar ese teléfono de chip chileno de Santiago Maldonado entre el 2 y el 3 de agosto, pero no 10 días antes ni 10 días después. Porque si lo peritara antes, quizás se encontraría con lo que dice Ricardo, que ese teléfono de alguna manera también pudo haber sido intervenido por elementos de gendarmería cuando Santiago fue antes desde el Bolsón, que lo llevó Claudina Pilquimán, hacia la zona de Cuyame. ¿Ustedes vieron las fotos que están circulando de la camioneta blanca con el bulto negro? ¿Las pudieron ver? Sí, el video, sí. El video ese, ¿y qué hay sobre eso? ¿Lo ha tenido el juzgado? Porque la familia de Maldonado, Sergio me dijo que ellos lo vieron, pero no han podido detectar. A mí siempre me llamó la atención esa camioneta que sale justo cuando el integrante de la APDH, Julio Saquero, está parlamentando con unos gendarmes su ingreso. Ricardo, pero ¿te acordás que ese video apareció ni bien desapareció Maldonado? Y después no se pudo ver en ningún otro lugar hasta que ahora se recuperó. Exactamente. La propia gendarmería seguidita nomás de la desaparición de Maldonado, ese video estuvo en poder... Hay varios videos ahora que circulan con esa camioneta, e incluso el de Striptease de Rodríguez, algo así, hace toda una construcción argumental que suena hasta verosímil, ¿no? Pero a mí, digamos, ese video en particular que dejó de circular en algún momento, yo lo había grabado y lo miraba y consultaba, yo pensaba que ahí estaba la mochila y que en el vehículo que emerge en el fondo, que es un Unimog que empieza a sobresalir sobre un matorral, estaría Maldonado. Claro. Pero, digamos, nunca más se ha hablado de eso. Leopoldo, ¿por qué crees que salvo
honrosas excepciones la dirigencia política de la Argentina, vos recién hablabas del radicalismo, ¿no? Poco dicen de esta desaparición forzada de Santiago Maldonado, y ustedes, bueno, lo vienen reiterando en forma. El gobierno se enoja, dice que están haciendo una politización. Hasta llegó a decir Carrió que era una invención del kirchnerismo esto. No hay una sola razón, pero para darle significado a alguna de ellas. En primer lugar, porque buena parte de la dirigencia política le tiene terror a los medios de comunicación concentrados. Y como esos medios de comunicación se alinearon en el blindaje a esto, no se animan a contradecirlos. ¿Cómo no se animan a contradecirlos en muchas cosas, verdad? Si los medios se alineaban a favor de las AFJP, no se animaban a contradecirlos. Por eso la dirigencia radical votó en contra de la estatización, por ejemplo. Y además porque la acción del gobierno y de los poderes dominantes ha resucitado el enano fascista en ciertos segmentos de la sociedad. Y la dirigencia política, por llamarla de alguna manera, porque de dirigente político no tienen nada, se actúan de esa forma, tienen temor a perder votos. ¿Por qué? Porque ese enano fascista del que hablaba tanto Alfonsín estuvo efectivamente aletargado durante mucho tiempo. Pero la acción del gobierno, de los medios de comunicación, del Poder Judicial, le han dado vida otra vez. Como ha resucitado, lo tienen que alimentar todos los días, con estigmatizaciones, a los jóvenes, ha vuelto a ser peligroso ser joven, a los inmigrantes, a las comunidades de aborígenes, a los pobres y al adversario político. El adversario político pasa a ser mafioso, desestabilizador, etc. Y esta dirigencia política no quiere ir contra eso. Sencillamente. Además, Durán Barba los ha convencido, y esto es lo más grave, porque convenció al gobierno y convenció a parte de esa dirigencia política que hace silencio, de que esto le da rédito electoral al gobierno. Es más, el caso Santiago Maldonado le da rédito electoral. Te puede parecer una canallada, pero es lo que Durán Barba le ha transmitido a la dirigencia del PRO, al propio gobierno, etcétera. Y entonces esa dirigencia política actúa con la cabeza gacha porque no quiere confrontar con eso. Bueno, tremendo realmente. Y hay un contexto también, porque a ver, esto debería investigarse, me parece a mí, en algún momento, como un preludio de instigación civil por parte de la sociedad rural, tanto de Chubut como de Río Negro, y de las confederaciones rurales argentinas de ambas provincias, que de alguna manera son los que propician ese informe de gendarmería que habla de la RAM en particular, que, digamos, fue debatido en la mañana del 31 de julio en la ciudad de Bariloche, donde estaba el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, los jefes policiales de ambas provincias, Chubut y Río Negro, y los jefes de todas las fuerzas federales, con Nocetti allí. ¿Cómo se llega a ese informe de inteligencia de la RAM de Gendarmería que nosotros hemos publicado ya? Se llega a través de la preocupación de los hacendados de las provincias de Río Negro y de Chubut. Es decir, que acá también hay, digamos, si no existiese esa denuncia de los hacendados y terratenientes, tanto criollos como extranjeros de ambas provincias, quizás Santiago Maldonado no estuviese desaparecido. Además hay otra cosa, o sea, en esa reunión del 31, lo que se planeó y lo que se delineó en realidad era la acción contra es los mapuches. Provocar una situación de flagrancia, provocarla. Lo dice Nocetti con todas las letras. Gracias, Leopoldo, como siempre. No, al contrario. Gracias, Ricardo, siempre por la valiosa. Gracias, Juan. Impecable. Gracias a ustedes. Bueno, con nuestros colegas que han alimentado, y nosotros que seguimos alimentando, a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, no pueden responder una simple pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado?